Ya, en este video explicaré cómo transformar una función cuadrática en su forma canónica para poder calcular después la inversa de una de sus ramas, ¿ya? Si se dan cuenta, la función cuadrática en su forma canónica, una de las cosas más importantes es que el x está con factor 1. El h puede ser cualquier número real, el k también, y el a puede ser cualquier número real distinto de 0. Entonces, cuando lo tenemos de esta forma, lo que tenemos que tratar de lograr es el cuadrado de binomio. Vamos a partir con un ejercicio más sencillo porque el x cuadrado está ya con factor 1. Entonces, obviamente, vamos a ocupar un cuadrado de binomio. Acá está la fórmula de un cuadrado de binomio. Recuerden que el resultado tiene tres términos: el cuadrado del primero, el doble, más o menos, el doble del primero por el segundo, y siempre más el segundo al cuadrado. Nosotros específicamente vamos a ocupar esa misma fórmula, pero el primer término va a ser x siempre. Y si se dan cuenta, nosotros vamos a tener una parte del desarrollo. Y lo que necesitamos es poder devolvernos hacia acá. Y si se dan cuenta, el segundo término, perdón, este era un más menos, el segundo término es el doble del primero por el segundo. O sea, para devolvernos de aquí a acá, simplemente vamos a dividir por 2 todo el número que acompaña a la x. ¿Ya? Empecemos entonces. Después vamos a hacer uno más complicado. Entonces, con estos dos primeros, yo digo, esto parece venir de un cuadrado de binomio. Entonces, lo primero que hago es simplemente separo, dejo un espacio acá para poder formar más fácilmente el cuadrado de binomio. ¿Cómo lo hago? Esos dos términos provienen de un x menos 6 al cuadrado. ¿Por qué? Simplemente dividí esto por 2, ¿cierto? Para saber de dónde provenía el doble del primero por el segundo. Desarrollemos mentalmente el cuadrado de binomio. Cuadrado del primero, ahí está. El doble del primero por el segundo, ahí está. Pero no está el cuadrado del segundo. Entonces nosotros patuamente le vamos a agregar el cuadrado del segundo, que es un 36. Pero tenemos un problema. Porque si le agrego algo a la función, como no se lo estoy agregando en ambas partes, estoy alterando la función. Entonces lo que vamos a hacer, voy a también inmediatamente quitarle 36. Finalmente le estoy agregando un 0. Entonces típico viene la pregunta, ya, pero ¿en qué influye si estoy agregando un 0? O sea, ¿de qué me sirve? Me sirve por dos cosas. Una, al agregar un 0 me aseguro de que no estoy alterando la función. Y la segunda es porque con estos 3 yo formo el cuadrado de binomio. Por lo tanto, necesito ese más 36. Entonces, me dieron el más 36, pero me lo quitaron inmediatamente, o sea que da igual. Y con estos dos términos de acá, los sumo y me daría un menos 3. Y ahí logré tener la función cuadrática en su forma canónica. ¿Ven? Ese es mi h y ese es mi k. Por lo tanto, podría decir que esta función, desde la original, se movió 6 unidades hacia la derecha, ¿cierto? Y bajó 3 unidades. Por lo tanto, incluso ya podría tener como un bosquejo del gráfico, que sería 6 a la derecha, por acá, 3 hacia abajo, por acá. Entonces estoy seguro que aquí está el vértice. Y tiene concavidad hacia arriba porque el a es un 1 y es positivo, entonces esta función es más o menos así. ¿Ya? Esta primera parte solamente vamos a construir el cuadrado de binomio y en el siguiente ejercicio, que es un poco más complicado, vamos a aprovechar de también sacarle la inversa. Este tiene una nueva complicación, que es que el x cuadrado está multiplicado por un menos 3 y no está multiplicado con un 1 como está en la forma canónica. Es súper importante que el x en la forma canónica quede multiplicado con un 1 para después poder ver bien sus movimientos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es factorizar los dos primeros términos por menos 3. Este caso tampoco es tan complejo porque el 24 sí es un múltiplo de 3. Podría haber un ejercicio que el 24, el número que está acá, no fuera un múltiplo de él, entonces ya me quedaron una fracción. Pero lo que tienen que hacer siempre es factorizar por el número que acompaña a la x cuadrado. Entonces me quedaría menos 3 paréntesis, voy a factorizar los dos primeros solamente, x cuadrado menos 8x, porque menos por menos es más, ¿cierto? Voy a dejar un espacio y voy a dejar el menos 50 afuera. Ahora,
Con los dos primeros, al igual que el ejercicio anterior, vamos a tratar de formar un cuadrado de binomio. Esto tiene que venir de un cuadrado de binomio, que esto claramente proviene de un x, y el segundo término sabemos, por lo que explicamos en el anterior, que es el menos 8 dividido por 2. O sea, yo estoy seguro que este es un menos 4 y el cuadrado de binomio completo sería x menos 4 al cuadrado, ¿ya? Si lo desarrollamos mentalmente, ¿qué pasa? Cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo, 8x, siempre más el cuadrado del segundo. O sea, este acá adentro tiene un más 16. O sea, tengo que colocarle un más 16 para con esos tres formar el cuadrado de binomio. ¿Ok? Pero, como le agregué un 16, tengo que quitarle un 16 para que no altere la función. Ahora podemos continuar, con esos tres hice el cuadrado de binomio, pero ese menos 16 no se tocó. Así que tengo que dejarlo aquí para que no altere la función. Le agrego el menos 50 que por el momento no ha aportado en nada. ¿Ya? Y ahora vamos a distribuir el menos 3 en el cuadrado de binomio y el menos 3 también en el menos 16. Quedando entonces menos 3 paréntesis x menos 4 al cuadrado y menos por menos me da más 48 y me queda el menos 50. Y ya está casi de la forma canónica. Entonces terminamos haciéndolo y me quedaría menos 3, x menos 4 al cuadrado, menos 2. ¿Correcto? Ahora, la gracia de la canónica es que podemos saber los movimientos de la función. Los movimientos de la función, ¿qué sería? 2 hacia abajo, ¿cierto? 4 a la derecha. Ese menos que está ahí indica que cambió la concavidad. Y ese 3 que está ahí significa que se contrajo. ¿Ya? O sea que el gráfico de esta función, que sería más o menos así. 4 y menos 2. 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Menos 2 acá. Aquí estaría el vértice de la función. Pero tiene concavidad hacia abajo y por el 3 está más comprimida. O sea, sería hasta el momento algo así. ¿Ya? Que claramente esa función no es biyectiva, ¿correcto? Porque tiene una guatita, ¿cierto? Eso no es inyectivo y porque todo lo que está hacia arriba sobra. Como esta función no es biyectiva, la vamos a transformar, vamos a cortar una parte de la función para así poder calcular la inversa. Por lo general te lo van a decir, ¿ya? A mí yo voy a tomar solamente la rama izquierda de esta función, por lo tanto la función va a quedar definida en los x desde el menos infinito hasta el 4, ¿cierto? Del menos infinito hasta el 4, y en los y su conjunto de llegada va a ser desde el menos infinito hasta el menos 2. O sea, abierto desde el menos infinito hasta el menos 2. Y ahora, esta función definida de esta manera es biyectiva. Y si es biyectiva, podemos calcularle su inversa. ¿Ya? Entonces ahora le vamos a calcular la inversa. Dígame. ¿Ya? ¿Qué parte? Todo. Todo. Perdón, tuve un lapsus. Pucha, lo bueno es que este es un video, así que si no entendiste nada, simplemente revisa, colócalo de nuevo y revísalo. Ya yo quizás con los demás ejercicios vas a poder volver a entender. ¿Ya? Así que ahora vamos a calcular la inversa de esa función. Ya, entonces vamos a calcular la inversa. Para eso recuerden que vamos a tomar un a perteneciente al recorrido de la función, ¿cierto? Entonces va a ser una imagen. Por lo tanto me va a quedar que a es igual a menos 3 por x menos 4 al cuadrado menos 2. Y para poder despejar correctamente vamos a dejar solo el cuadrado de binomio. Por lo tanto empezamos a despejar, me va a quedar a más 2
es igual a menos 3x menos 4 al cuadrado, voy a multiplicar por menos 1/3, ¿ya? Porque para dejarlo paso a paso, ¿ya? Entonces me quedaría menos 1/3 paréntesis a más 2 es igual a x menos 4 al cuadrado. Ya logramos dejar el cuadrado de binomio solo. Ahora lo que hacemos es aplicarle raíz cuadrada en ambas partes y me quedaría la raíz cuadrada de menos 1/3 de a más 2 es igual a x menos 4 al cuadrado raíz. Y recuerden que eso representa el valor absoluto de x menos 4. Recuerden que el valor absoluto es la parte positiva, o sea, termina siendo siempre positivo, pero como tiene incógnita no es tan directo saber si lo que está dentro es positivo o es negativo. ¿Cómo lo sabemos? Nos fijamos en la definición de función que hicimos o en el gráfico. Como estamos tomando x que están desde el 4 hacia la izquierda, cualquier número que yo tome antes del 4 adentro del valor absoluto me va a dar un valor negativo. Eso me va a dar negativo. ¿Correcto? Y para que el valor absoluto de algo negativo lo transforme en positivo, tiene que multiplicarse por un signo menos. O sea, esto sería menos, paréntesis, x menos 4. Y ahí logramos sacar el valor absoluto. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es terminar de despejar. Voy a borrar acá arriba, ya, para poder terminarlo, y sería... multiplico por menos 1, me va a quedar menos raíz de menos 1/3 a más 2, ¿cierto? Porque multipliqué por menos 1, es igual a x menos 4, y termino despejando la x, entonces me queda menos raíz de menos 1/3 a más 2, ¿cierto? Más 4, y eso es igual a x. ¿Qué logramos? Logramos despejar las preimágenes en función de las imágenes. Y eso es una función inversa. Y ahora lo único que se hace patuamente el cambio de que las a ahora van a ser x. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora yo voy a colocar la notación f a la menos 1 de x. Por lo tanto, las x aquí significan imágenes. Por lo tanto, la función inversa es menos raíz de menos 1/3 por x más 2 más 4. Y ahí estaría la función inversa, ¿ya? El dominio de esta función inversa y a dónde va a estar definida es exactamente al revés que esto. La función inversa va desde el menos infinito hasta el menos 2, ¿cierto? Voy a borrar el gráfico porque después lo voy a presentar en el computador, hasta el menos infinito al 4. Y ese sería el dominio y el recorrido de la función. ¿Ok? Ya. Y ahora se la voy a presentar en el computador para que les quede más clara. Ya, vamos a graficar ambas funciones. Ahí arriba escribí la primera función, la cuadrática, y al ingresarla me va a dar eso. Ya, recuerden que elegimos el lado izquierdo, por lo tanto esa función le voy a restringir el conjunto de partida desde el menos infinito, ¿cierto? Dejo un espacio hasta el 4. Ahí quedó la función roja, borro la anterior y esta es la función a la que le vamos a calcular la inversa. Y la inversa nos dio la que menos la raíz de menos 1/3 x más 2, la raíz obviamente, yo lo escribí como elevado a 1/2, más 4. Y esa, si la graficamos, queda a este lado de acá. Fíjense que el dominio y el recorrido queda cambiado. Por ejemplo, el dominio de la original es desde el menos infinito hasta el 4. Y eso tendría que ser el recorrido de la inversa, fíjense, del menos infinito hasta el 4. Y el recorrido de la original es desde el menos infinito hasta el menos 2. Y el dominio de la original es desde el menos... Perdón, aquí dije, el recorrido es desde el menos infinito hasta el menos 2, por lo tanto le correspondería al dominio del menos infinito hasta el menos 2. Y ahí entonces está la función inversa,
y podríamos graficar el eje de simetría de una función con su inversa, que es la recta y igual a x. Y ahí la tenemos. Eso es, chiquillo, por el video de hoy.